La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos y amigas de Transmistas Televisión, cultura, y hoy cultura, pero cultura en mayúsculas. Es bueno para mí entrevistar a amigas. En este caso tengo conmigo a Lourdes Moreno, directora creativa, artística del Museo Carmen Thyssen-Bornemisza en Málaga. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de acompañarte. Antes, de una manera distendida decíamos, soy directora artística, creativa del museo. ¿Qué es arte en un lugar de arte, Lourdes? ¿Qué es arte en un lugar de arte? A ver, lo que el Museo Carmen Thyssen Málaga lleva a cabo dentro de la disciplina o dentro de ese cajón desastre que es la sección artística, se refiere a la colección permanente, una colección cedida por la baronesa Carmen Thyssen a su museo, a la ciudad. Durante 15 años nos encargamos del estudio, de la conservación, de la comunicación de esa colección a través de diversos programas y actividades como pueden ser conferencias, ciclos. Próximamente, por ejemplo, tendremos Miradas de escritor, en el cual 4 escritores conocidos, de reconocido prestigio, escogen una obra de la colección permanente y bien dan una conferencia de una forma más académica o creativa o establecen un relato a partir de esa obra. De la misma forma realizamos exposiciones temporales, bien partiendo de ese núcleo, de ese corazón que es la colección permanente, o partiendo de la cronología o de diversos aspectos que la colección abre, y desarrollamos también un amplio programa expositivo, y además tenemos un departamento, un área que es educación, que es la que permite llevar el conocimiento que genera esa colección a diversos tipos de público. Y cuando digo diversos tipos de público es muy amplio, desde bebés, que hay bebecuentos, hasta jóvenes, adultos, personas en riesgo de exclusión social, con algún tipo de disfunción. Somos un museo con un marcado acento social. Tenemos muy claro que el museo debe de estar enraizado en la ciudad y en el entorno en el que se ubica. Oírte es maravilloso, no solamente por la admiración que me despiertas como persona, porque conozco toda tu trayectoria, no solamente ahora en este museo, sino anteriormente en otros espacios culturales de la ciudad, que son muy importantes para todo el camino que ha tenido la ciudad en la cultura, son muy importantes aquellos lugares en los que tú has estado y por lo tanto has tenido que contribuir de forma ingente a ello. Hablabas de Miradas de escritor. Miradas de escritor está muy vinculado a Letras Mixtas, porque estuvimos haciendo, como bien sabes, en otras temporadas entrevistas a esas personas tan importantes que traéis al museo para hablar de literatura. Pero yo iba un poco más allá. Todo ese aspecto social tan encomiable del que nos hablabas, de que, cómo enraiza, ¿no?, el Museo Carmen Thyssen en la ciudad. Yo iba más allá. Yo quería oírte a ti, con tu apellido, con tu esencia. ¿Cuál es la guinda ahí dentro de esos cuadros? Esas exposiciones que me tienes en la mano, que vamos a hablar de Sorolla y de Paul Astran. Eso es. ¿Cómo hace Lourdes todo esto? ¿Por qué es tan difícil? Eso es lo que el telespectador no sabe. Es muy difícil en ese enjambre, en esa admiración, porque yo quedaría rendido ante ellos, tú igual, ¿no? Pero ¿cómo es esa dificultad de hilar ese tejido, ¿no? A ver, es difícil, pero al mismo tiempo para los que tenemos vocación es tan hermoso que para mí es una auténtica satisfacción, ¿no?, poder trabajar en este programa y en este proyecto. De alguna manera
lo he dejado caer antes mientras que conversábamos, la colección permanente del museo nos sirve de marco, nos sirve de frontera también, y a partir de ahí es de donde establecemos y sacamos los temas, los asuntos a tratar. Ya sabes que cada cuadro es una ventana abierta al mundo y entonces de cada obra se pueden contar tantas cosas desde el sentido antropológico, sociológico, desde la moda, desde la música. Hay muchas obras de la colección que hacen referencia a otras disciplinas y al mismo tiempo, por supuesto, desde lo artístico, desde el autor que la ha creado, desde lo que representa, desde la forma y la técnica en la que está pintada. La verdad es que es un universo casi inabarcable, infinito, porque es riquísimo. Claro, es entonces, a partir de ahí sabemos cuáles son nuestra cronología y a partir de ahí pues establecemos temáticas y asuntos que creemos que son de interés general, tanto para el equipo del museo como sobre todo para la sociedad, profundizar, explicarlo de una manera más amplia, ¿no? Pero siempre la colección permanente del museo está como el corazón un poco sobre el que se expande el resto. El cuerpo. Exacto, el resto cultural de las temáticas, ¿no? Es un poco así. Luego, pues, proyectar. A mí me resulta tan gratificante y al cabo del día, mientras que vas leyendo y preparando, pues te van surgiendo ideas, ¿no? Algunas las vas anotando, otras se quedan ahí en la mente y luego surgen exactamente en algún momento adecuado. También en estos 10 años de historia del museo, porque este año precisamente ha sido aniversario de su creación, pues hemos ido estableciendo redes, contactos. Es verdad que yo tenía también, por mi trabajo en la Fundación Picasso, Casa Natal, que tú también de alguna manera lo citabas, ¿no? Sí. Pero claro, todos esos contactos están ahí y cuando esa labor se desarrolla y se ve que hay un pozo de responsabilidad, de coherencia y de trabajo, pues yo creo que eso también facilita las cosas. Y luego el equipo del museo también. He tenido la suerte de encontrar un equipo pequeño, los más cercanos, los que programamos y estamos en educación y en conservación, pequeño pero muy enriquecedor y al mismo tiempo con el que nos entendemos muy bien. Y entonces eso, no se nos va el tiempo en otro tipo de cosas que no sea la del trabajo y la de disfrutar desde fuera, de lo que hacemos. Los que somos espectadores y admiradores, o por lo menos yo creo, hay una gran sinergia ahí, hay una confluencia, ¿no? Es obviamente la donación de la baronesa, obviamente el edificio, obviamente la ubicación del edificio, obviamente el equipo que lo conformáis y obviamente las cosas temporales, las exposiciones temporales que vienen, de las que yo quiero que me hables un poquito y sobre todo, habrá muchos malagueños, pocos los que no conozcan la existencia, pero a lo mejor muchos que no hayan visitado todavía el museo. Tenemos ahí 2 ejemplos maravillosos para que lo visiten. Exactamente, para contarles que deben es un lugar para disfrutar, enriqueciendo los sentidos y enriqueciendo el alma, ¿no? Que eso es muy importante. La colección de la baronesa es un préstamo, eso sí también es importante decirlo. Pues, ¿qué puede ofrecer ahora mismo el Museo Carmen Thyssen Málaga al público de la ciudad y a quienes nos visitan de otros lugares? Pues además de tener para los más pequeños, bueno, hasta 12 años, un programa educativo que es Museo en Navidad, ¿no? Que se va a desarrollar cuestionando un poco cómo se han establecido ciertos tópicos sobre la representación idílica de ese tiempo, pues también tenemos estas 2 exposiciones. Sorolla en Javea es un periodo de madurez de Sorolla, él tiene 42 años en 1905, que es el año en el que se centra la exposición, que a su vez parte, en esta ocasión, como antes te contaba, de una obra que forma parte de la colección permanente, que es Javea y el bote blanco, realizada en ese verano,
a partir de la cual, y en colaboración con el Museo Sorolla de Madrid, a quienes estamos muy agradecidos, pues hemos conformado un relato de qué es lo que realiza Sorolla en ese verano. Imposible tenerlo todo, porque fue un verano especialmente fructífero. Él viaja a Javea el 12 de julio y permanece allí hasta septiembre, y es un momento muy especial. Sorolla ya es reconocido, al año siguiente, en 1906, va a realizar una gran exposición en París, y él anda buscando de alguna manera pues temas, asuntos, aunque ese verano no es el primero que él visita Javea, sino que lo hace en 1896, estuvo 5 veces en esa localidad, y en 4 de las ocasiones pintó bastante. Lo que a él le llama la atención de Javea y lo que se ve en las obras de ese momento es la transparencia del agua sobre la piel del cuerpo de los niños bañándose, y la transparencia del agua y el reflejo del sol casi disolviendo las rocas de esos acantilados de Javea, que a él, y le escribe a Clotilde, a su mujer, ¿no?, una correspondencia bellísima, y le dice que era un lugar soñado para él, qué paisaje, qué montaña, qué mar, y le sorprende tanto porque lo que había pintado anteriormente eran las playas de Valencia, y es una zona mucho más llana, el color del agua también es distinto, ¿no? Y entonces va a Javea y reconoce o descubre un mundo de color y de transparencia, pues fantástico. Y eso a Sorolla le llena el alma. Y es una exposición que va a estar hasta el 16 de enero y que es muy bien recibida por el público. Yo creo que Sorolla representa para muchas personas esa alegría de vivir, ese cántico al mundo mediterráneo, al sí, color, esa a la luz, al sol, y entonces es un pintor siempre muy bien recibido a nivel popular. Claro, exacto. Sí. Luego tenemos otra exposición que es Paul Strand, que estará hasta el 6 de marzo, y es un autor muy interesante. Es la primera vez que el museo hace una exposición monográfica sobre un fotógrafo. No es la primera vez que contamos con fotografía dentro de las exposiciones, pero de forma un poco más complementaria, ilustrativa. En esta ocasión creo que hemos sido muy afortunados porque Paul Strand es un auténtico tótem del mundo de la fotografía. Él nace en Nueva York, de familia judía procedente de Bohemia. Va a la Ethical School de Nueva York, allí conoce a Louise Hine, él también le introduce en ese mundo, conoce a Alfred Stieglitz, expone en la Galería 291, y sobre todo él ofrece un lenguaje a la fotografía disociado de lo que era lo pictórico. Hasta ese momento la fotografía era o lo que se estaba haciendo en fotografía tenía que ver con la pintura, y él establece pues ese lenguaje propio. Es un autor que conoció el reconocimiento en vida. En 1945 el MoMA le organiza una exposición, y luego él viajó pues desde México a las Islas Hébridas, a Francia, a Italia, y se caracteriza por ofrecer imágenes de individuos con una gran dignidad, de gente cotidiana, del mundo cotidiano, del paisaje, del paisanaje, de cómo viven, pero sobre todo personas con una gran dignidad, pese a que muchas veces las circunstancias de la vida son adversas. Algunas indignas. Exacto. Voy a acabar así nuestra entrevista porque la televisión siempre tiene un periodo parco. Agradeciéndote que estés aquí, agradeciéndote tu discurso tan docto, es una maravilla oírte. Yo que he tenido la suerte de estar tantas veces en el museo contigo y la verdad que me siento agasajado cuando te oigo hablar, porque cuentas esto con un pozo, con una fuerza que da uno ganas de estar dentro de los cuadros y de las fotografías en este caso. Muchísimas gracias por estar conmigo, con nosotros en Letras Mixtas. Es un placer. A lo largo de tu intervención hemos estado viendo imágenes de las exposiciones y ha servido para tenerte a ti ahí como en una memoria importante de las imágenes que veíamos.
Muchísimas gracias, un placer. Me encanta compartir contigo el mundo de los afectos, Lourdes. Y a mí también. Es un placer. A ti y a tu equipo. Muchísimas gracias. A ti. Queridos amigos, nos vemos muy prontito y un fuerte abrazo y gracias por tanto cariño.